de la carrera de Ingeniería Ambiental del Tecnológico Nacional de México, Campus Bahía de Banderas. En este video documentaremos el prototipo del experimento de Reynolds con sus cálculos correspondientes. El experimento mostrará los diferentes tipos de flujo, laminar, de transición y turbulento que mostraremos enseguida. El número de Reynolds es la relación de fuerzas de inercia a fuerzas viscosas y es un parámetro conveniente para predecir si una conducción de flujo será laminar o turbulento. Por lo tanto, el número de Reynolds es un número adimensional y este es utilizado en mecánica de fluidos, en diseños de reactores y en fenómenos de transporte. Los materiales utilizados para este prototipo fueron un garrafón adaptado, una jeringa, un equipo de venoclisis, un tubo de acrílico de media pulgada, una llave de esfera, 2 soportes reciclados, silicón caliente y pegamento para PVC. Las fórmulas empleadas para sus respectivos cálculos son las siguientes. En primer lugar tenemos representado por RE, que hace referencia al número de Reynolds. Este es igual a la densidad del fluido por la velocidad característica del fluido por el diámetro de la tubería dividido entre la viscosidad dinámica del fluido. Como consiguiente, tenemos un despeje de la velocidad sobre el número de Reynolds. Tenemos otra fórmula que está representado por G mayúscula, que hace referencia al gasto total, que es igual al área total del tubo por la velocidad del fluido. Por último, tenemos la fórmula para determinar el área total del tubo, y esta la podemos aplicar de dos formas. La primera es pi por radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado entre 4. Obtuvimos los siguientes datos del prototipo del experimento, dado a su diámetro igual a 0.013 metros, la altura del agua es igual a 0.29 metros, la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico y la viscosidad del agua es igual a 0.01003 pois, que esto equivale a 0.00103 kilogramos sobre metros por segundo. Flujo laminar. Se llama flujo laminar o corriente laminar al movimiento de un fluido cuando éste es ordenado, estratificado o suave. En un flujo de laminar, el fluido se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse y cada partícula del fluido sigue una trayectoria suave, llamada línea de corriente. En flujos laminares, el mecanismo de transporte lateral es exclusivamente molecular. Este flujo cumple con un número de Reynolds menor a 2000. Este cálculo es para determinar el gasto total, pero antes de hacer los cálculos correspondientes al gasto total, deberemos sacar el área total. Si bien, como antes se los mencioné, el gasto total hace referencia a la velocidad por el área. Para el área, optamos por la segunda fórmula, ya que tenemos el diámetro como dato principal y va a ser más fácil. Para el área tenemos pi por diámetro, que es 0.013 metros, entre 4. Esto nos da un total de 1.3273 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Después procedemos a sacar la velocidad. Para la velocidad tenemos que esto va a ser igual a la viscosidad, que es 0.00103 kilogramos sobre metros por segundo, por el número de Reynolds, que si bien estamos hablando del flujo laminar, entonces va a corresponder a 2000. Esto va a ser entre la densidad, que si bien recordamos la densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por diámetro, que es 0.013 metros. Haciendo los cálculos nos da un total de 0.1543 metros sobre segundo. Y por último, habiendo obtenido el área total y la velocidad, ahora procedemos a calcular el gasto total. El gasto total va a ser igual al área, que nos dio un resultado de 1.3273 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, por la velocidad, que es 0.1543 metros por segundo. Esto nos da un total de 2.048 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo, o que es lo mismo 1.2288 litros sobre minuto.
El flujo de transición es aquel en el que hay algunas fluctuaciones intermitentes del fluido en un flujo laminar, aunque no es suficiente para caracterizar un flujo turbulento. Este flujo cumple un número de Reynolds mayor o igual a 2000 y menor a 4000. Para realizar los cálculos correspondientes del gasto total del fluido en un flujo de transición, se requiere obtener el área total sustituyendo en la fórmula el diámetro del tubo, que es de 0.013 metros, y también se requiere obtener la velocidad con la que dicho flujo sale, multiplicando la viscosidad del agua por el número de Reynolds con un valor de 3000 entre la densidad del agua multiplicada por el diámetro del tubo, dando una velocidad de flujo de 0.2314 metros sobre segundo. Para calcular el gasto total, multiplicamos la velocidad y el área obtenida, teniendo como resultado que el gasto total del fluido es igual a 1.8428 litros sobre minuto, haciendo las conversiones correspondientes. En el flujo turbulento, las partículas se mueven en trayectorias irregulares que no son suaves ni fijas. El flujo es turbulento si las fuerzas viscosas son débiles en relación con las fuerzas inerciales. Este flujo cumple un número de Reynolds mayor o igual a 4000. Para realizar los cálculos correspondientes al gasto total del fluido con un flujo turbulento, es necesario de igual forma calcular el área total y la velocidad. Para calcular la velocidad, multiplicamos la viscosidad del agua por el número de Reynolds con un valor de 4000 entre la densidad del agua multiplicada por el diámetro del tubo, teniendo una velocidad de flujo de 0.3086 metros sobre segundo. Para el gasto total, solo multiplicamos la velocidad y el área obtenida, teniendo como resultado un gasto total de 2.4576 litros por minuto, haciendo previamente las conversiones correspondientes. El procedimiento para realizar nuestro prototipo fue el siguiente. Primero se realizaron los cálculos correspondientes para poder encontrar el gasto para cada uno de los flujos, como ya lo vimos anteriormente. Después se adaptó el garrafón pegando una conexión a uno de los orificios hechos en el mismo con silicón caliente. Se adaptaron las conexiones del garrafón al tubo y del tubo a la llave para evitar fugas. Se ensambló el tubo al garrafón y se pegó con pegamento para PVC. También se pegó la llave de esfera al tubo con el pegamento de PVC. Se tomó la medida de la mitad del tubo hacia la base del garrafón para poder elaborar soportes reciclados que iban a sostener el tubo de acrílico. Y se colocaron los soportes a lo largo del tubo. Se llenó el prototipo de agua para asegurar que no hubiese fugas. En nuestro caso hubo algunas fugas, por lo tanto tuvimos que vaciar completamente el prototipo, secar las zonas donde se detectaron las fugas y colocamos pegamento para PVC. Tuvimos que hacer una segunda prueba en la que ya no tuvimos fugas, pero en dado caso de que hubiese habido alguna fuga, habríamos tenido que repetir el proceso de nuevo. Se pasó a colocar el equipo de venoclisis pegándolo al garrafón y cortando justo después del regulador de flujo, conservando
el mismo regulador, el sitio de inyección de tipo Y la aguja. Se llenó la jeringa con colorante, que en nuestro caso fue permanganato de potasio, y se introdujo en el sitio de inyección de la venoclisis. Se hizo una prueba del prototipo para comprobar que el colorante salía correctamente por la aguja y que el agua fluía correctamente por la llave. Por último, se llevó a cabo el experimento para poder visualizar el flujo laminar de transición y turbulento.